Muy buenos días o muy buenas tardes, queridos estudiantes, dependiendo del horario en el cual ustedes están escuchando este video. Este video es de la asignatura de Estudio Social. Mi nombre es Silvana Guerrero y es del curso de Educación Básica del Colegio Francisco Bilbao. Objetivos: conocer y comprender el concepto de historia en forma resumida. Conocer el concepto de fuente historiográfica y cómo éstas nos sirven para comprender la historia. Conocer los diversos tipos de fuentes con algunos ejemplos. El concepto de historia. El concepto de historia se refiere a una disciplina de las ciencias sociales que relata los acontecimientos pasados de la humanidad, como las narraciones de los hechos y sucesos verdaderos o ficticios. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos saber que el objetivo primordial de la historia es comprender lo que ocurrió en el pasado, para así también poder tener herramientas de comprender el presente y a su vez también nos sirve para forjar a nosotros el futuro. Entonces está todo relacionado, el pasado, el presente y el futuro. La historia de la humanidad también tiene fuentes historiográficas y es lo que vamos a revisar ahora. Concepto de fuente. Se considera como fuente los diferentes elementos materiales e inmateriales dejados por el hombre a lo largo de su desarrollo cultural. Las fuentes en el fondo son entonces todo lo que va dejando el hombre que nos sirve a nosotros como un rastro, como una huella de lo que pasó en el pasado. También tenemos fuentes en el presente. Clasificación de las fuentes de la historia. Tenemos fuentes materiales, escritas, orales y gráficas o audiovisuales. En las fuentes materiales podemos encontrar joyas, armas, herramientas, vestidos, utensilios de cocina. Son en el fondo las cosas. Fuentes escritas. Son las fuentes en el fondo que, como su nombre lo dice, están escritas, ¿cierto? Pueden ser libros, cartas, documentos, diarios, periódicos, ¿cierto? También tenemos las fuentes orales, que son las que se traspasan de generación en generación a través de las conversaciones, de los diálogos de las personas. Y en este podemos encontrar lo que son los discursos y las entrevistas. También podemos encontrar refranes, adivinanzas, canciones. Y también tenemos las fuentes gráficas o audiovisuales, que pueden ser en el fondo las imágenes que nos deja el pasado, como por ejemplo pinturas, grabados, películas y fotografías. Dentro de las fuentes materiales, podemos, como yo ya les había explicado, son las cosas, ¿cierto? Y que nos brindan a nosotros un espectro o nos muestran cómo podría haber sido el poder, la riqueza, la sociedad pasada, la vida de las personas, las costumbres, los gustos y las modas. En la guía que yo les conceptual número 1 que les envié, parecían estas imágenes, ¿cierto? De una copa que nos puede dar la ostentación de un rey, esta fuente de agua, ¿cierto? Que en ella podemos ver un escudo, porque antes las familias, todas, sobre todo en Europa, tenían escudos. En Chile también se ocupó eso hace mucho tiempo, en época de la colonia y de la conquista en Chile. También podemos ver acá una moneda, ¿cierto? Que tiene impresa en ella, tiene impresa una ciudad. Aquí podemos ver también un pinche, este es un pinche para el pelo, ¿cierto? De personas que, que ya existieron. También acá les incluí una cronología de la vestimenta de las personas. Vemos aquí, ¿cierto? Desde la época medieval, que nosotros podemos saber de ella a través también de muchas películas, ¿cierto? De la época medieval. Podemos hacer una observación sobre cómo ha ido evolucionando la vestimenta de las personas en general, ¿cierto? Y podemos acá hacer un análisis rápido y darnos cuenta que las mujeres, si ustedes se fijan aquí, avanzando en el tiempo, nos damos cuenta que las mujeres siempre usaron vestido y que recién en la imagen de 1970 la mujer aparece con pantalón. Entonces, y esto no es al azar. Lo que pasa es que en la época del 1970 surge un movimiento internacional, ¿cierto? Muy fuerte, que fue el movimiento feminista. Ya venía desde antes, pero en esta época se afianzó y se fortaleció más y consiguieron que ya las mujeres se liberaran de usar siempre falda, ¿cierto? Y comenzaron a usar pantalón. Así que gracias a este movimiento
es que hoy en día las mujeres pueden usar pantalón. Algo tan sencillo que a nosotros nos parece tan normal, fue gracias a que las mujeres en el pasado rompieron con este canon de tener que siempre usar falda. Fuentes orales. Dentro de las fuentes orales, como ya le había explicado también, es la tradición oral, ¿cierto? Es lo que se traspasa de generación en generación a través de las conversaciones, de los diálogos. Y tenemos, ¿cierto? Aquí encontramos muchos ejemplos como los refranes, las canciones, cuentos, leyendas, mitos del pasado. Y en este tenemos, por ejemplo, a Quetzalcóatl. Tenemos Quetzalcóatl, ¿cierto? Es la serpiente emplumada, que era un dios muy poderoso de los aztecas, ¿cierto? De lo que hoy es México. Y también tenemos acá una imagen de la Llorona. La Llorona es parte de la tradición oral, ¿cierto? Que tiene que en el fondo ya es una leyenda, ¿cierto? Que está en toda América Latina. También tenemos las fuentes escritas, y en esto podemos encontrar inscripciones en piedra, documentos, cartas, libros, prensa, diarios, leyes, etcétera. Acá yo les incluí algunas imágenes sobre eso. Aquí tenemos eh, inscripciones, ¿cierto?, del pasado. Esta es una inscripción sobre piedra. Acá tenemos un libro que este es parte de la Revolución Rusa, que es Emilio, ¿cierto? No, perdón, no es de la Revolución Rusa, de la Revolución Francesa, que es Emilio, ¿cierto? De Rousseau. Y aquí también les incluí un diario que es de los años más o menos de 1900, en el cual este diario era de un movimiento anarquista muy presente en ese tiempo que apoyó el movimiento obrero. Pero también les tengo acá una imagen sobre lo que son las fuentes escritas hoy en día. Por ejemplo, podemos encontrar muchas fuentes escritas en lo que es Facebook. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado porque en las redes sociales aparecen lo que hoy en día se llama las fake news. ¿Qué son las fake news? Fake news, ¿cierto? Son las noticias o son las informaciones falsas que circulan muchas veces en las redes sociales. Por eso siempre dicen, ¿cuál es la fuente de esta noticia? ¿Cuál es la fuente? Nuevamente ahí aparecen y hay que buscar siempre fuentes que sean fidedignas, fuentes que sean verdaderas, porque en las redes sociales circula mucho esto de inventar noticias. Muchas veces se ocupan para, no sé, para poner mal a las personas o poner mal a algún político, pero por eso siempre hay que buscar que las informaciones que se leen en Facebook sean reales y en general en todas las redes sociales. No hay que creer todo lo que se dice o lo que se lee en las redes sociales. También tenemos la fuente iconográfica, ¿cierto? Tenemos las fuentes iconográficas que en el fondo son todas las imágenes que nos deja el pasado, de cómo eran visualmente. Si yo las observo, puedo ver entonces lo que son las fuentes iconográficas, es lo que nosotros observamos, podemos ver del pasado. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una imagen egipcia de cómo era la vida, ¿cierto? De la cultura egipcia. Tenemos acá una profesora, ¿cierto? Haciendo clase. Tenemos acá, estas son frescos romanos, ¿cierto? Que ellos tenían la costumbre de pintar en las paredes de las casas cómo era su vida. Y también tenemos acá una imagen icónica de una película que se llamó Casablanca, ¿cierto? Fue muy popular en su tiempo. Y tenemos algo más actual, también la imagen de una película más contemporánea que se llama La Llorona, que ya les había hablado sobre La Llorona, entonces tenemos la fuente oral, que es la leyenda de La Llorona, pero también tenemos fuentes iconográficas que hablan de esta película, ¿cierto? Sobre La Llorona, sobre esta leyenda americana, latinoamericana. Pero también esta está basada en un hecho sobrenatural. Pero también podemos encontrar fuentes que están basadas, películas en este caso, que están basadas en hechos reales, como Los 33, ¿cierto? Que da un relato más o menos similar a lo que ocurrió en Chile, ¿cierto? Con estos mineros que quedaron atrapados y que les costó mucho salir de esta mina, ¿cierto? Que eran 33 mineros. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que revisamos hoy día en la guía conceptual número 1 de estudio social o de historia?
conocimos y comprendimos el concepto de historia en forma resumida. También pudimos conocer el concepto de fuente historiográfica, ¿cierto? Y cómo éstas nos sirven para comprender la historia. También pudimos conocer diferentes tipos de fuentes con algunos ejemplos, ¿cierto? Les di bastantes ejemplos como para que ustedes comprendan lo que son las fuentes, ¿cierto? Y también recordarles que está muy ligado el pasado de nuestra cultura con el presente, y también recordar, muy importante, que nosotros en nuestro presente estamos forjando el futuro. Entonces, todas las acciones que se realizan hoy día tienen una repercusión en el futuro. Entonces, por eso hay que ser muy cauteloso con las acciones que nosotros vamos haciendo como sociedad. Entonces, chicos, queridos estudiantes, esta ha sido la presentación de estudios sociales que preparé con mucho cariño para ustedes. Recuerden cuidarse y mucha fuerza en estos tiempos difíciles. Si necesitan retroalimentación, pueden enviarme un correo a educacionbásica.franciscobilbao@gmail.com, o a mi WhatsApp personal que ya todos tienen. Que estén muy bien.